Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en este día tan hermoso? Estimados aprendices, sean todos bienvenidos a esta sesión formativa de la tecnología en gestión agroempresarial. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, instructora. Excelente, gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo les ha ido con los instructores transversales? ¿Sí me extrañaban? No soy Claro, excelente, instructora, claro. muchas A gracias. usted y a todos los compañeros también. Ah, bueno, me alegra mucho entonces. Igualmente es compartido, yo también los estaba extrañando y aquí les tengo preparada la continuación de la clase que tuvimos la última vez y es estadística. Muy bienvenidos todos a esta formación, muy atentos a ella. Vamos a aprender mucho el día de hoy y están muy atentos a cada una de las indicaciones que se darán. El día de hoy tenemos el abordaje de dos evidencias y sus correspondientes temas. La primera evidencia es una evidencia de desempeño llamada selección y recopilación de datos. Ambas evidencias que vamos a explicar el día de hoy van a desarrollarla igual, de la misma manera como desarrollan o van a definir desarrollar la evidencia que expliqué, la anterior evidencia de estadística que expliqué. Bien, si esa evidencia la hicieron individual, estas dos, o en total las tres, las van a realizar. Bien. Y la otra evidencia que vamos a explicar el día de hoy es la evidencia de producto video expositivo sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado. Bien, eso es el contexto del objetivo de la sesión del día de hoy. Cualquier inquietud, por favor, me levantan la mano eh, y con muchísimo gusto les explicaré o les aclararé la inquietud. ¿Dónde vamos? Vamos en nuestra fase planeación. En la guía de aprendizaje número 4, la sesión anterior, expliqué la evidencia de instrumento de recolección de datos y el día de hoy explicaré las siguientes dos evidencias de estadística, que es la de selección y recopilación de datos, evidencia de desempeño, y la evidencia de producto video expositivo sobre la selección y la muestra y el instrumento aplicado. Bien, ese es el objetivo de la sesión del día de hoy. Bueno, mis chicos, entonces, ustedes deben ya tener en cuenta que estas evidencias en las que nos encontramos, que tienen plazo ustedes para entregarlas desde el 3 de octubre, bien, ya vamos más de 10 días con estas tres evidencias de planeación de la guía de aprendizaje 4, terminan el 20 de noviembre. Estas tres evidencias finalizan el 20 de noviembre, para que por favor se me agenden y no vayan a dejar para última hora la entrega de estas evidencias. ¿Bien? Muy bien. La guía de aprendizaje número 4 contempla la explicación de esas 13 evidencias. El día de hoy les voy a mostrar dónde está la guía. Ustedes ya conocen, sin embargo, dónde se encuentra y dónde están las evidencias y su modo de envío y sus instrumentos de evaluación para poder que ustedes tengan esa referencia antes de desarrollar y entregar estas evidencias. Vamos entonces a la plataforma de aprendizaje Territorium, donde vamos a ver dónde están ubicadas las evidencias y obviamente la guía de aprendizaje. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla en este momento de Territorium, por favor? Sí, instructora. Perfecto. Bueno, Sí, señora. entonces ingresamos al contenido del curso. Mil gracias, Byron, por confirmarme. Ingresamos a proyecto. Fase 2, planeación, actividad de proyecto número 2 y estamos en la guía de aprendizaje número 4, donde están las 13 evidencias. La guía de aprendizaje 4 es la que nos indica qué debemos entregar para estas dos evidencias que se explicarán el día de hoy. Igual están explicadas las 13 evidencias en esta misma guía de aprendizaje. Como les comenté inicialmente, tenemos entonces para esta evidencia, la evidencia selección y recopilación de datos. Aquí está. Tal cual lo que yo les voy a mostrar es un pantallazo de la guía. Y la siguiente evidencia que vamos a entregar o explicar el día de hoy es la evidencia video expositivo sobre la recolección de la muestra y el instrumento aplicado. Esas son las dos evidencias que abordaremos el día de hoy.
Bien, entonces ya sabemos dónde está la guía y dónde están las dos evidencias explicadas. Ahora, ¿dónde se envía una vez han sido desarrolladas ambas evidencias? Ingresamos en en la primera evidencia o el primer enlace que está aquí. Aquí nos vamos a dar cuenta que este TCU realmente cuenta con 4 archivos o 4 enlaces correspondientes dentro del mismo. Y aquí se especifican las 3 evidencias. Esta la expliqué en la sesión anterior y estas dos son las que explicaré el día de hoy. ¿Dónde se deben enviar? Simplemente damos clic en la flechita y vamos a la evidencia correspondiente 2, que es la de selección y recopilación de datos. Una vez yo ya haya realizado, de acuerdo a lo que hoy explicaré, la enviaré a través de este enlace. Este es el instrumento, como siempre todas las evidencias lo contemplan en este espacio, sobre el cual vamos a calificar esta evidencia. Yo tengo este instrumento tal cual en las diapositivas, ya se los mostraré cada uno de los ítems por evaluar. Y la otra evidencia a explicarles es la de video expositivo sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado. Aquí está su instrumento de evaluación que ustedes tienen en cuenta o ya se les, digamos, había orientado que esos instrumentos de evaluación son importantísimos durante el desarrollo de la evidencia, pues no solamente nos debemos guiar con lo que la guía nos dice que debemos desarrollar para esa evidencia, sino que también debemos tener en cuenta lo que el instrumento define para poder que esos criterios los cumpla en la entrega que esté realizando de esa evidencia. Una vez esta evidencia ha sido desarrollada, simplemente doy clic en ver evidencia y adjunto la evidencia en el enlace. Recuerden, la plataforma no soporta un video, en este caso de 5 minutos, que ya más adelante les voy a dar las indicaciones de este video. Este video no lo van a poder subir sencillamente porque la plataforma por el peso no lo va a permitir subir. Se deberá cargar este video en un enlace, ya sea en un Drive, y compartir ese enlace para que cualquier persona que tenga ese enlace lo pueda ver sin ninguna restricción de usuario y contraseña. O subirlo en YouTube o en la plataforma que ustedes lo realicen de modo tal que ese enlace lo peguen en un archivo en Word junto con su portada y luego el enlace. Y ese archivo que contiene ese enlace es el que cargan acá. No pegan sencillamente el enlace. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, esa es la forma de enviar las evidencias. No sé si tengan alguna inquietud. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? No, señora. ¿No? ¿Todo claro, clarísimo? Bueno. Muy bien. Entonces, preparados para la primera evidencia, selección y recopilación de datos. Como les comenté inicialmente, ambas evidencias tienen ustedes la opción de entregarlas individual o grupalmente, ustedes deciden. Pues todas las evidencias de estadística se van a desarrollar ya sean grupales o individuales. La evidencia anterior, que expliqué en la sesión anterior, era la de instrumento de recolección de datos. Si usted hizo la evidencia de instrumento de recolección de datos de manera individual, esta siguiente las va a tener, digamos, que desarrollar de la misma manera, de manera individual. Pero si hiciste esta evidencia de manera grupal, estas también las deberás hacer grupal, pues se va a hacer todo en esa misma empresa, proyecto. ¿Bien? Estas 3 evidencias son relacionadas entre sí. ¿Bien? Muy bien. Bueno, mis chicos, entonces, esta evidencia, ya les indiqué dónde está. Recuerden que el material de formación para estas 2 evidencias es el de estadística en la unidad productiva, que ya saben ustedes dónde está ubicado. En la sesión anterior les expliqué, está en la fase 2, actividad proyecto 2, material de formación, y buscan el de la estadística en la unidad productiva. Nuevamente, vamos a ahondar en la temática de métodos de recolección de datos, entendiéndose que estos métodos fueron explicados en la sesión anterior y hoy no los explicaremos nuevamente, sino de acuerdo a esta información ya previamente indicada y explicada, ustedes van a hacer el siguiente o van a seguir las siguientes especificaciones. Bien. La evidencia, ¿sí? ¿Hay un audio prendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Tengo un audio prendido. Julieta, ¿tienes el audio prendido? ¿Tienes alguna inquietud?
No, señora, qué pena. Ah, ok, perfecto. Sé que tenías una inquietud. Bueno, esta evidencia dice lo siguiente, muy atentos, por favor. Estimado aprendiz, se espera que con la ejecución de la siguiente actividad, su criterio para la elección de metodologías de recolección y de la muestra obedezcan a un criterio cada vez más técnico. Así se proponen los siguientes puntos para reforzar el conocimiento impartido a través del material de estudio suministrado. Bueno, esta evidencia consta de 4 puntos. Este es el primero. En las siguientes diapositivas explicaré el segundo, tercero y cuarto sucesivamente. El primer punto de esta evidencia de selección y recopilación de datos dice así. Presente una descripción detallada de los 4 métodos de recolección presentados en el componente formativo de estadística. ¿Quién me puede recordar cuáles son esos 4 métodos de recolección de datos? Encuesta, ¿Quién? entrevista, observación y análisis de contenido, como está en la presentación. En la diapositiva. Perfecto, exactamente. Gracias, estos métodos fueron explicados en la sesión anterior. Seguimos con el mismo tema y con los mismos métodos para esta evidencia. Bien, entonces, aquí este primer punto es un punto investigativo. ¿Por qué investigativo? Porque nos están solicitando que describan detalladamente cada uno de esos 4 métodos. ¿En qué sentido describirlos? Si ya en el material de estudio me los estás describiendo. Aquí en esta parte lo que queremos es que usted investigue cuál es la aplicación, cómo se aplica cada uno de esos métodos y van a describir o ejemplificar 2 situaciones que se pueden dar en una agroempresa y en las que tendrían especial utilidad. Bien, este primer punto nos indica que debe ser de una extensión de 2 páginas para el desarrollo del mismo. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las tablas, ¿bien? Me parece que es una forma muy fácil de mostrar la información y de comprenderla de la misma manera. Por ello, les diseñé la tabla donde en ella les agradezco por favor desarrollar el primer punto. Método de recolección de datos, cómo se debe analizar el método de recolección y describir o ejemplificar. Un momento, le doy paso aquí a Jennifer. Muy bien. Otra persona creo que ingresó. Sani. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, estimados aprendices, la evidencia, este primer punto de la evidencia, selección y recopilación de datos, nos está solicitando 2 puntos. ¿Cómo se debe aplicar el método de recolección? ¿Cómo se debe aplicar cada uno de esos 4 métodos de recolección de datos que expliqué en la sesión anterior? Esa es la investigación que deben realizar. En este orden de ideas, ustedes van a investigar para cada uno de ellos cómo es que ustedes pueden aplicar ese método de recolección paso a paso. Si voy a usar, voy a elegir, por ejemplo, el de entrevista, cómo es el proceso para aplicar el método de entrevista en, en, en una investigación cualquiera, ¿bien? De manera genérica. Pero aparte de hacer esa investigación y escribir el paso a paso para cada uno de esos métodos, ¿bien? Ustedes van a ejemplificar o van a describir 2 situaciones donde ustedes van a aplicar ese método de recolección de datos. No van a describir esas situaciones para cada uno de los 4 métodos, no. Deben elegir 2 de esos métodos y sobre esos 2 van a describir esa situación. ¿Bien? Entonces, usted puede, por ejemplo, escoger observación y entrevista o observación y entrevista y encuesta como lo puse aquí como ejemplo. Solo 2. Si usted desea definir 4 situaciones donde usted puede implementar cada uno de estos métodos, no hay ningún problema, pero mínimo se debe escribir 2 situaciones para 2 métodos de los 4. ¿Bien? Entonces, en resumen, este primer punto les está indicando que deben leer el material de formación llamado La estadística en la unidad productiva, el capítulo 3, que es el que está acá. Deben investigar, aparte de ello, cómo aplicar cada uno de esos 4 métodos de recolección de datos y deben proponer
dos casos o situaciones o momentos en que aplica o es de vital importancia aplicar mínimo dos de estos 4 métodos. ¿Bien? Ese es el primer punto. Es un punto realmente muy sencillo. ¿Me confirman, por favor, si tienen alguna inquietud del primer punto de la evidencia, selección y recopilación de datos? No, señora, de mi parte no. Gracias, Byron. ¿Los demás? ¿Cómo van? ¿Muy callados? Angie, ¿cómo estás? ¿Es claro para ti el primer punto? Sí, señora, muy claro. ¿Sí? Jorge, ¿bien? Y Jennifer, bueno, Instructora, discúlpame. ok. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, tú dices que trabajemos con esos 4 puntos que están en el componente formativo, ¿no? Con Es que lo los que pasa 4 es que métodos. es que lo que pasa es que yo encontré otro método de observación. ¿Son solamente esos métodos de observación o me estoy equivocando? Métodos de observación, no, esos son métodos de recolección de datos. Perdón, ¿son Dentro del solo método esos de métodos de observación recolección? sí, debes trabajar sobre estos 4 métodos. Si tú encontraste otros métodos de recolección, puedes trabajar con alguno de ellos, pero mínimo deben elegir estos que están acá, que Ok, son los que gracias. estamos proponiendo en el material. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos con el punto 2. Recuerde que esta evidencia tiene 4 puntos. El segundo punto dice lo siguiente: suponiendo que la agroempresa donde ustedes van a trabajar esta evidencia y donde siempre han trabajado las evidencias, en especial la empresa Proyecto, sobre esta empresa vamos a trabajar esta evidencia y la siguiente. Suponiendo que la agroempresa tiene intención de evaluar la viabilidad de un nuevo punto de venta en un municipio. ¿Qué quiere decir eso? Evaluar la posibilidad de crear un nuevo punto de venta. Ustedes tienen su unidad productiva y solamente venden en el municipio de Barranca Bermeja, pero les han indicado, les han comentado, los clientes le han sugerido que por qué no llevan sus productos a la ciudad de Bucaramanga, ¿bien? Al municipio de Bucaramanga. Es un ejemplo. En ese orden, usted va a evaluar la viabilidad. ¿Qué tan viable es abrir un punto de venta de mis productos en el municipio que me están solicitando mis clientes? ¿Qué tan viable es? Como dicen, antes de echar a pique y aprendo, pues hago realmente un estudio minucioso para determinar si es pertinente o viable realizar esa apertura de ese punto de venta en ese municipio, en el que usted nunca ha incursionado, en el que nunca ha llevado sus productos. Es un mercado nuevo para usted. ¿Bien? Por ello va a elegir una de las metodologías o de los métodos de recolección de datos. Cuando dicen metodología, recuerden que es lo mismo método de recolección de datos, es decir, los 4 métodos explicados, y sustente su idoneidad con al menos 3 argumentos debidamente sustentados. Es decir, este punto nos está solicitando que sea desarrollado en la empresa proyecto que ustedes están trabajando, todas sus evidencias, una empresa agropecuaria, o en el que siempre han desarrollado sus evidencias. Para este punto, usted va a suponer, y cuando les decimos suponer es lo mismo que simular, que es usted, su empresa agropecuaria, requiere evaluar la viabilidad de crear un nuevo punto de venta en un municipio. Usted define en qué municipio, donde nunca usted ha llevado sus productos o ha ofertado o ofrecido esos productos. ¿Bien? Para evaluar esa viabilidad, ¿bien? Es decir, si es viable o no poner esos productos en ese municipio, crear un nuevo punto de venta en ese municipio, usted o ustedes como grupo deben elegir o seleccionar uno de esos 4 métodos de recolección de datos, uno de esos 4, e indicar o sustentar o justificar como mínimo con 3 argumentos o justificaciones
porque ese es el mejor método para recolectar la información que necesito para saber o evaluar la viabilidad de crear ese nuevo punto de venta en ese municipio. Bien, entonces, acá simplemente justificación de mínimo 3 justificaciones con ese método que ustedes van a proponer, que es el mejor para determinar esa viabilidad. ¿Y por qué es el mejor método? Entonces, cualquiera de estos 4 métodos, ustedes van a analizar cuál es el mejor para poder responder al punto número 2. ¿Preguntas del punto número 2 tienen? ¿Es claro? ¿Hay alguna inquietud? No, señora. No. Sani, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienes alguna inquietud? ¿O Daisy? Bueno, supongo que no hay preguntas y todo ha sido claro. Bueno, vamos con el tercer punto. Sí, perfecto. Vamos con el tercer punto de los 4 puntos de esta primera evidencia a explicar el día de hoy. Bueno, ¿quién me podría decir qué es un diagrama de Gantt? ¿Alguien ha manejado un diagrama de Gantt? ¿Alguien ha manejado un diagrama de Gantt? ¿Alguien sabe qué es un diagrama de Gantt? ¿No? No, señora. Ni idea. Ni idea para nadie. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver qué es un diagrama de Gantt. ¿Sí? Bueno, es como, Sí, profe. para Pues realizar sí. cronogramas de un proyecto. Te escucho entrecortado. ¿Me repites de nuevo, por favor? Es como para realizar cronogramas para un proyecto. ¿Tiene algo que ver, instructora? Sí, señor. Son cronogramas que podemos usar para proyectos o para muchas actividades para organizar el orden de ejecución y cumplir los objetivos que se tienen proyectados. ¿Bien? Muy bien, vamos a terminar de aclarar esa pregunta de qué es un diagrama de Gantt. Y es importante tenerlo claro porque el tercer punto de esta evidencia, ustedes deben entregar un diagrama de Gantt. Bueno, el tercer punto de la evidencia dice lo siguiente. Diseñe un cronograma de actividades, o también llamado diagrama de Gantt, en el que se listen, es decir, se enumeren, como lo vemos acá, se listan de 1 a tantas actividades necesarias, se listan o se enumeran las tareas o las actividades o las funciones que se deben ejecutar o se deben llevar a cabo para recolectar la información, para registrar la información necesaria obtenida a través del método o la metodología de recolección de la información elegida previamente. Es decir, en el punto 2 yo elegí uno de los 4 métodos. Por ejemplo, elegí entrevista. ¿Bien? Entonces, si usted, por ejemplo, eligió entrevista en el punto 2, pues el punto 3, usted va a hacer el punto 3 de acuerdo al método de recolección de datos o de información de entrevista. Bien, es un ejemplo. Defina para ello un equipo de trabajo de por lo menos 3 participantes. ¿Cómo así que un equipo de trabajo? Entonces, resulta que para hacer este proceso, usted necesita asumir que este proceso no lo va a hacer solo. Usted no va a recopilar la información a través de ese método de recolección de información, no lo va a hacer solo. Usted va a tener un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo es de mínimo 3 personas, que usted puede simular los nombres de los cargos de esas personas. Puede ponerse usted como líder de investigación y los demás pueden ser la secretaria o puede ser, por ejemplo, el tabulador. Bien, usted define los nombres de los roles que van a tener cada una de esas personas, porque esas personas van a ejecutar unas actividades destinadas que están aquí en el diagrama de Gantt. Bien, entonces, ¿quién es el que va, el encuestador? Entonces, realizar la encuesta, por ejemplo, eligieron encuesta. Realizar la encuesta a la muestra elegida. ¿Quién va a realizar esa encuesta? Entonces, encuestador.
es un ejemplo. Bien. Tabulador. El realizar la tabulación de los datos arrojados en la encuesta. ¿Quién la va a hacer? Tabulador. Bien, es un ejemplo. Pero para que lo tengan presente, para poder definir esas actividades o esas tareas y quién las va a ejecutar. Entonces son mínimo 3 cargos o responsables que ustedes van a elegir o van a designar en esta columna. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señora. ¿No? Bueno. Cada uno de ellos mínimo se le debe asignar una tarea o una actividad. Es decir, debe tener alguna actividad designada en ese diagrama de Gantt, cada uno de esos 3 roles o 3 responsables o participantes. Bien, para hacer uso de las tablas o diagramas, pueden hacer uso del diagrama de Gantt para poder describir este cronograma de actividades. ¿Y qué es un diagrama de Gantt? Yo sencillamente les puedo decir que hagan ustedes una tablita donde ustedes pongan las actividades o tareas, los responsables y la fecha en que lo van a ejecutar. Pero les voy a mostrar, esta es una herramienta muy importante que se usa mucho en proyectos, no solamente proyectos de investigación, proyectos de grado, monografías, entre otros, donde nosotros describimos la metodología y el tiempo en que vamos a demorarnos en ejecutar cada una de esas actividades que están descritas en ese proyecto. ¿Bien? Entonces, veamos qué es un diagrama de Gantt. Es una herramienta. Todo lo que nos brinda un apoyo, es más, esta tabla que yo les hice, esta es una herramienta para mostrar o explicar o demostrar conocimiento. Este diagrama de Gantt también es una tabla, digámoslo así, que nos permite mostrar o hacer seguimiento de la ejecución de las actividades, de la programación y de la ejecución de las actividades en un proyecto. Esta herramienta se emplea para planificar. La planificación es muy importante en los proyectos y es cuando yo sé qué es lo que debo lograr, tengo el objetivo claro, pero necesito describir qué actividades requiero ejecutar para poder cumplir con ese objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que ustedes deben tener claro que deben cumplir para diseñar bien este diagrama de Gantt? Aquí nos está diciendo el punto 3, que el objetivo de este diagrama de Gantt es diseñar el cronograma de actividades en el que se listen las tareas a llevar a cabo para recolectar y registrar la información necesaria obtenida a través del método de recolección de datos, cualquiera de los 4, por eso lo dejé en X, cualquiera de estos el que ustedes elijan. Bien, ese es el objetivo de nuestro diagrama de Gantt. Partiendo de este objetivo es que yo debo diseñar esas actividades o esas tareas que sean tendientes a cumplir con ese objetivo. Bueno. El diagrama de Gantt es útil, es una herramienta muy útil gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado. Es decir, si mi proyecto yo lo debo ejecutar en un año, pues yo debo definir aquí en estas columnas la intensidad del tiempo del proyecto, que es un año o 12 meses. Para ello yo puedo decidir si yo pongo las columnas por meses o dentro de esos meses también especificar las semanas dentro del mes. Ustedes saben que cada mes tiene 4 semanas implícitas. Entonces, por eso es que ustedes ven 4 que son las semanas componentes de cada mes. ¿Y por qué dice que empieza ese proyecto en junio, en este caso? Porque el proyecto está por ejemplo, estamos en mayo y el proyecto lo vamos a iniciar el siguiente mes, junio. Entonces, a partir de junio empieza la programación o la planeación de mi proyecto, la ejecución de las actividades que van orientadas a cumplir con mi objetivo de mi proyecto. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, hay un audio prendido. Déjenme ver. ¿Sí, Jorge? ¿Tu pregunta?
Jorge, ¿tu pregunta? Bueno, Jorge tiene la manita levantada, pero no me escucha. Bueno, entonces, ustedes pueden ver aquí un diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt no especifica el responsable de ejecutar cada una de estas actividades, ¿verdad? No lo especifica. Pero ustedes sí lo van a contemplar porque en la evidencia lo está solicitando, que debe escribir mínimo 3 cargos o 3 roles para ejecutar cada una de esas actividades. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, para este ejemplo que estamos aquí mirando, dice que la primera actividad es programar jornadas de alfabetización tecnológica a usuarios. Tengan en cuenta que para este diagrama de Gantt y todos los diagramas de Gantt, las actividades se organizan en el orden de ejecución de las mismas, es decir, de primero, del inicio al fin de las actividades. Entonces acá van a ver la primera actividad que se necesita ejecutar, luego la segunda, luego la tercera y en ese orden se van organizando. ¿Bien? Y aquí ustedes pueden ver que la primera actividad se necesita o se tiene destinada a realizar para que se pueda cumplir realmente en 2 semanas, las primeras 2 semanas de junio. La actividad siguiente, que es verificar el estado de los equipos informáticos, es un ejemplo, está para contemplar realizarla de la segunda semana de junio a la tercera semana de junio. Y así sucesivamente. Como ven, hay actividades que se pueden hacer a la par o hay que terminar una actividad para iniciar la siguiente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de diagramas de Gantt? ¿Vamos comprendiendo? No, señora, creo que ya sin darnos cuenta en anteriores ocasiones ya hemos realizado bastantes diagramas de Gantt. Exactamente, exactamente. Ustedes ya a lo largo de su tecnología han realizado muchos diagramas de Gantt. Aquí lo que estamos tratando es de darle mayor connotación a esta importante herramienta y darle mayor forma y sacarle mejor provecho a este diagrama de Gantt. Lo han hecho de manera básica, digámoslo así. Ahora le vamos a ir aumentando su nivel de importancia o de información que puede proveer esta herramienta, por ejemplo, controlar quién ejecuta cada actividad, que es el responsable. Y aparte de ello, usted también puede adicionar algo que es muy importante, que es también con colores o con semáforos, amarillo, azul y rojo, o con 2 colores, qué actividades se han planeado y cuáles de esas planeadas han sido ejecutadas. Bien, yo puedo planear hacer una actividad, por ejemplo, en el mes de febrero. Aquí miren que solamente se especifica por meses y no se especifica la semana dentro del mes. Usted decide cómo para usted es más conveniente, las herramientas uno las adecua a su necesidad. Bien, en este caso para esta empresa decidió hacerlo mes a mes y no especificar las semanas dentro del mes. Aquí dice que se debe hacer el 15 de febrero. La planeación está para ejecutarla el 15 de febrero. ¿Se ejecutó el 15 de febrero? ¿Qué opinan ustedes? No, señora. No se ejecutó el 15 de febrero, se ejecutó 10 días después, el 25 de febrero. Es muy importante, esto lo van a ver ustedes en el hacer, digamos, en el día a día de su trabajo. Para mí era muy importante saber qué planeé y qué realmente cumplí para mirar el nivel de eficiencia y de efectividad de las actividades, porque esto también me da a mí a entender qué está pasando de lo planeado versus lo ejecutado. Todo lo que planeo se ejecuta en el tiempo planeado o qué me generó a mí cambiar aquí lo planeado versus lo ejecutado. Entonces, ahí ustedes pueden poner aquí una columna de observaciones al final de su temporalidad, de sus tiempos, especificar por qué la planeación se tuvo que cambiar, puede ser una contingencia de la empresa, entre otros. Bueno, entonces, el diagrama de Gantt especifica las diferentes etapas de un proyecto: inicio, duración, cierre. Bien. También especifica las barras horizontales, bien,
especifica el tiempo de ejecución de cada una de las actividades o tareas o fases de cada proyecto. Bien, ustedes ven aquí los colores y es el tiempo que se requiere para ejecutar cada una de esas tareas o de esas actividades. La primera actividad o la primera columna especifica la actividad primera que debemos realizar. Bien, la primera actividad. Las líneas de color azul nos indican la duración de esa actividad, desde qué fecha inicia hasta qué fecha termina esa actividad. En este orden también podemos nosotros controlar la ejecución de las actividades y conocer quiénes, en este caso no está, pero sí la columna de responsable me va a permitir conocer quién es el que debe ejecutar esa actividad y cuándo la debe iniciar y cuándo la debe terminar. Bueno, muy sencillo esta herramienta. ¿Bien? ¿Para todos ha sido claro en este momento qué es un diagrama de Gantt? De mi parte, sí, señora. Sí, señora. ¿Todo claro? Bueno, entonces, instructora, ¿dónde puedo yo hacer un diagrama de Gantt? Hay herramientas muy sencillas a la mano que tienen ustedes, por ejemplo, Excel. Esta es una herramienta que ustedes mismos pueden hacer en Excel, donde yo lo puse desde octubre, mi diagrama de Gantt iniciando, porque pues ya estamos a iniciar la tercera semana de octubre y pues por ello desde este tiempo iniciamos nuestro cronograma. ¿Bien? Y aquí es donde nosotros especificamos de la primera actividad inicial que necesito para poder cumplir este objetivo y así sucesivamente hasta la última actividad que necesito para poder dar cumplimiento a través de estas actividades, tareas o funciones de este objetivo. ¿Quién las debe ejecutar y en qué tiempo las debe ejecutar? Facilísimo. Bien. Partiendo de esta información, ya en este orden es claro el desarrollo del punto número 3 de esta evidencia. Bueno, nos vamos con el cuarto y último punto de la evidencia, selección y recopilación de datos. Dice lo siguiente, liste al menos 3 objetivos que se esperan alcanzar con la ejecución de las tareas propuestas, ejecución de estas tareas propuestas, el objetivo, ¿bien? Y la aplicación de la metodología o del método de recolección de datos y análisis de los datos. Bien, este es el cubrimiento de esos objetivos, el alcance. Estos objetivos deben tener aplicabilidad en el ambiente organizacional, puesto que deben idearse desde la perspectiva de la agroempresa. Aquí deben tener en cuenta que el instrumento de evaluación para esta evidencia está relacionado al criterio 7 y 8. ¿Qué dice esos criterios? Dice que vamos a evaluar que para este punto 4 usted presente o desarrolle o formule 3 objetivos para alcanzar la metodología propuesta. La metodología o el método de recolección de datos se refiere a este punto. Y el otro criterio a evaluar con este punto 4 de lo que usted entregue es que los objetivos que usted diseñe tienen que ser asociados con las tareas propias de una empresa agropecuaria. ¿Bien? O agroempresarial. Les dejé aquí un ejemplo de la formulación adecuada de un objetivo para que se me guíen, no es para copiar y pegar, pero sí para que se me guíen sobre lo que deben ustedes o cómo deben ustedes encauzar o diseñar o estructurar cada uno de esos 3 objetivos. Miren este objetivo. Le voy a pedir el favor a Byron que me colabore leyendo ese primer objetivo. Byron, ¿me colaboras por favor leyéndolo? Sí, señora. Asegurar que se obtienen o recolectan datos confiables y ricos en información para el análisis estadístico, de manera que se puedan tomar decisiones basadas en datos para la investigación de la viabilidad de crear un punto de venta en un municipio donde nunca ha llevado, ofertando u ofrecido sus productos. Que nunca ha llevado sus productos, nunca ha ofertado sus productos u ofrecido sus productos. Exactamente. Muy bien. Gracias, Byron. Entonces, ustedes ven aquí que yo subrayé o yo resalté estas 2 letras. ¿Por qué? Porque los verbos en infinitivo o los verbos nos apoyan en la formulación de los objetivos. Los objetivos están estructurados
iniciando con un verbo en infinitivo. Infinitivo es que el verbo termina en ar, er o ir. Asegurar, y aquí les puse algunos ejemplos de verbos en infinitivo para que ustedes se guíen para la formulación de sus propios 3 objetivos. Analizar, formular, producir, diseñar, definir, etcétera. Bien, entonces ya tienen bastante inicio, digamos, contexto para poder formular adecuadamente este punto número 4. Para el desarrollo de esta evidencia, estimado aprendiz, les recomendamos indagar en fuentes de información adicionales asociadas a las metodologías o métodos de recolección de datos, de tal forma que la sustentación de cada uno de estos 4 puntos tenga un respaldo teórico y práctico. Bueno, esta evidencia debe ser entregada bajo este estándar o bajo estos criterios para la entrega adecuada de esta evidencia. Dice que debe tener máximo 6 páginas. Realmente para mí, ustedes saben que no es un requisito la extensión. Lo importante es que en esa entrega que ustedes hagan cumpla o dé cubrimiento total a lo que estamos solicitando. Esta evidencia debe tener estas 4 partes componentes mínimo. Lo primero es la portada, que la portada ustedes ya tienen la referencia de nuestras portadas de todos los trabajos que entreguen en su tecnología. Escriben el nombre de la evidencia, la fase del proyecto, el nombre obviamente de la empresa donde van a desarrollar esta evidencia o unidad productiva, presentado por o por las personas o grupo de trabajo, presentado a, en este caso a mí, y el nombre de nuestra institución, el nombre del centro de formación, el nombre de la tecnología, Regional Santander 2023. Eso es el punto de portada, primera parte. Segunda parte, una introducción. Después de la portada irá una introducción. Y esa introducción es donde ustedes van a hacer introducción a esta temática de selección y recopilación de datos. Para ello van a buscar cómo captar la atención de, en este caso, de su instructor cuando lea ese trabajo que ustedes van a desarrollar. Esta introducción debe tener mínimo 2 párrafos, ¿bien? Los cuales constan de 5 líneas cada uno. No importa que no tengan 5 líneas, pero no menos de 5 líneas, ¿bien? Hay personas que me entregan una introducción de 3 o 4 líneas, 2 por cada párrafo alrededor, y pues esto realmente tampoco corresponde. Desarrollo. El desarrollo es el desarrollo de esos 4 puntos correspondientes a esta evidencia. Ahí en ese punto de desarrollo deben dar respuesta a esos 4 puntos. Y las referencias bibliográficas donde usted se apoyó para elaborar esta evidencia, selección y recopilación de datos. ¿Cómo les pareció esta evidencia? ¿Sencilla? ¿Alta? ¿De pronto alguien tiene alguna inquietud antes de pasar a la siguiente evidencia? Está muy callado, me preocupa. ¿Todo claro, seguro? Sí, señora, todo claro. Perfecto. Bueno, esta evidencia va a ser evaluada bajo estos 8 criterios. Describe los 4 métodos de recolección de la información, presenta información relevante respecto a la aplicación de los sistemas de recolección de información, ejemplifica los métodos con situaciones propias de una agroempresa, sustenta la idoneidad de cada uno de los sistemas de recolección de información con 3 argumentos sólidos, diseña un cronograma de actividades que presenta tareas asociadas a la recolección y registro de la información. Es decir, esas actividades deben dar cubrimiento o deben relacionar cómo van a recolectar y registrar esa información. Sexto criterio, presenta un equipo de trabajo de por lo menos 3 integrantes y cada uno de ellos tiene al menos una labor asignada. Séptimo criterio, presenta 3 objetivos a alcanzar con la metodología propuesta. Y octavo, los objetivos tienen asociación con las tareas propias de una organización agroempresarial. Bueno, ¿preparados para la segunda evidencia del día de hoy? Esta evidencia tiene un toque de mercadeo, de marketing. Entonces es una evidencia muy importante. Aquí les voy a dar un plus y es un poco de mercadeo. Bueno,
La evidencia se llama video expositivo y realmente van a hacer un video sustentando. Y tiene unas particularidades de cómo vamos a sustentar, pues vamos a tener que vernos porque vamos a evaluar también la presentación corporal o personal de esta evidencia. Bueno, video expositivo sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado. Evidencia que pueden desarrollar igualmente como las dos evidencias anteriores, individual o grupalmente. Ya saben dónde está la evidencia, una vez desarrollada, dónde la deben cargar. Y esta es la evidencia, es una evidencia muy cortita la explicación, son 2 párrafos, pero y le agradezco por favor a cada líder publicar esto en cada grupo para que lo tenga muy presente el contenido de este video, qué es lo que debe tener. Daisy, le voy a pedir el favor que me leas estos 2 párrafos. La líder, ¿se encuentra Sí, la líder? señora. Sí, señora. Gracias. Mil gracias. La selección de la muestra implica direccionar la aplicación de los instrumentos de recolección de datos al público que se espera sea objetivo comercial de la compañía. Así, una empresa que vende prendas para damas deberá seleccionar la muestra en función de aspectos clave como el género, la edad y el estrato económico. Para la presente actividad, el aprendiz deberá efectuar una presentación en la que sustente bajo cuáles argumentos ha definido la muestra objeto de estudio de viabilidad de mercado mencionado en la evidencia anterior, así como la elección del instrumento a utilizar. La presentación debe ser grabada en un ambiente que refleje condiciones similares a las que se esperarían en un evento organizacional del nivel táctico, lo que implica una locación y una presentación personal más formal. La longitud del video debe ser mínimo de 5 minutos, lo que incluye tanto la presentación del expositor, así como los puntos introductorios y conclusivos de su análisis para la selección de la muestra y el instrumento de recolección de información. Gracias, Daisy. Muy bien. Miren la introducción que nos está dando la evidencia. Una empresa que vende prendas de damas, prendas para damas, ¿bien? Debería seleccionar la muestra en función de aspectos clave como el género, es decir, femenino o masculino, la edad, para saber las prendas, si esas prendas son muy juveniles o si son para personas de mayoría de edad o personas adultas, ¿bien? O si son para niños o para niñas, ¿bien? Y el estrato económico, no es lo mismo vender ropa para un estrato económico alto, socioeconómico alto o un estrato, digamos, medio bajo, por el costo, por el poder adquisitivo de las personas. Bien, entonces, como ustedes se están dando cuenta, aquí lo que estamos haciendo es una segmentación. Estamos tomando de una población grande, por ejemplo, Colombia, ¿bien? Y yo aquí soy una empresa, por ejemplo, una empresa de ropa, Derek, por ejemplo, es una empresa de ropa para mujer, para dama. Esa empresa debe, de una gran población que es todo Colombia, enfocarse en una parte de toda esa gran población de Colombia, una parte. Entonces puede decir que yo me voy a concentrar, mis productos están enfocados a atender las necesidades de las mujeres colombianas femeninas, es decir, género femenino, mujeres, damas, entre las edades de los 18 años a los 40 años. Ese es el enfoque que esa empresa tiene de sus productos. Bien, atiende esa muestra de mercado. Bien, y más o menos las mujeres de esas edades van a estar estratificadas entre los estratos 4 o 3, 4 y 5, por ejemplo. Bien, son las que van a poder adquirir mis productos. Eso se llama segmentación del mercado. De una gran población, yo elijo a quienes me voy a enfocar o a quienes voy a atender esas necesidades. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy.
Creo que hay alguien que solicita acceso. Perfecto. Bueno, entonces esto es un abrebocas. Lo que me está diciendo el primer párrafo es esto, lo que acaba de decir. Dice que para específicamente esta actividad, que se llama video expositivo sobre la selección de la muestra y el instrumento aplicado, ustedes van a efectuar una presentación, una sustentación a través de un video en la que usted va a argumentar dentro de ese video cuál es la muestra objeto de estudio que usted va a analizar, usted, para determinar que si ese mercado que deseo abrir en ese municipio para llevar mis productos realmente ese es el mercado, ¿cuál es el mercado? Bien, ¿cuál es mi muestra que debo analizar? Entonces, si por ejemplo usted está en Bogotá, está en Bucaramanga, bueno, está en Barranca Bermeja, nosotros en Barranca Bermeja tenemos nuestro punto de venta de nuestros productos en nuestra empresa agropecuaria, ¿bien? En esta empresa, a mí me han dicho que sería muy bueno abrir un punto en Bucaramanga, en el municipio de Bucaramanga. Yo voy a analizar de esa gran población que es Santander, voy a enfocarme en la muestra que es el municipio de Bucaramanga, que sería este, ¿bien? ¿A qué me voy a enfocar? ¿A todo Bucaramanga? No puedo, porque entonces no tendría que abrir un solo punto, tendría que abrir más puntos. Y no a todo el mundo le puede gustar mis productos. Entonces, si por ejemplo yo voy a vender huevos, ¿bien? Entonces, ¿cuál va a ser mi muestra? Bucaramanga, ¿sí? Para mi muestra puede ser las amas de casa, que son las que realmente van a adquirir mis productos, ¿bien? ¿Entre qué edades? Las que van a mercar más o menos oscilan entre las edades de los 20 o 15 años a veces, bueno, 20 años a los 50, 60 años, es un ejemplo. Bien, de los estratos voy a ubicar mi punto de venta en el centro de Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, de los estratos 1, 2, 3, 4, ¿bien? Y empiezo yo a estructurar y de esa gran población hago una segmentación. Solo me enfoco o me especializo en ese segmento del mercado, eligiendo ese segmento a través de esa muestra anteriormente descrita. ¿Bien? Entonces, la presentación que usted va a hacer, ese video sustentación, lo primero que usted va a hacer, como lo decía el segundo párrafo, como lo dice el segundo párrafo, usted va a presentar a través de una grabación de un video. Esa exposición va a ser en un ambiente, es decir, el entorno que se vea, porque se tiene que ver lo que está detrás suyo. Ese entorno debe verse en condiciones formales. Es como, lo que me está diciendo aquí es que se haga como si se hiciera un evento organizacional a nivel táctico. ¿Qué es eso? Quiere decir que esa sustentación que usted va a preparar debe ir enfocada o dirigida al personal táctico o a los jefes de proceso de la empresa agroempresarial. ¿Bien? Debe ir enfocada a que usted va a sustentarle a los coordinadores o a los jefes de área o de cada proceso de esa empresa. Por ello, el nivel de formalidad que ello requiere. Usted debe presentarse, se arregla un poquito el cabello, los hombres igualmente, se ponen una camisa presentable porque es formal, no es saco y corbata tampoco, pero sí que sea presentable, pues es uno de los requisitos que vamos a evaluar. Miren, los requisitos para valorar esta evidencia es la locación elegida y el vestuario usado son propios para una presentación dirigida a personal táctico de una unidad productiva. ¿Bien? Entonces, no es con la pijama, no es con una camisa informal, con una camiseta, es con un atuendo o un vestuario formal. ¿Bien? Bueno, eso es el primer punto importante y básico, que el entorno esté organizado, no que hayan papeles o que haya, traten de que busquen una pared limpia, una pared blanca, o es decir, una pared que no tenga cuadros o cosas que se vean desorganizadas en un entorno empresarial.
Eso es lo que estamos también solicitando para este punto. Preguntas del primer punto sobre esta evidencia tienen. ¿Me he hecho entender hasta aquí, por favor? ¿Me confirman? Sí, señora, no hay Sí, preguntas. señora. Ok, perfecto. Segundo ítem a tener en cuenta para este video. Presentación del expositor. Miren que él me está solicitando que debe presentarse. Y esa presentación de usted es sencillamente indicar su nombre, de qué tecnología es y qué empresa de proyecto es la que usted está trabajando para esta evidencia. Bien, ese es el segundo ítem que debe tener en cuenta. Tercer ítem, dar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. ¿Qué preguntas son las que debo responder en este video? Describir la problemática objeto de estudio, contextualización, es decir, contextualizar cuál es el problema que estamos tratando de resolver. Es decir, crear un nuevo punto de venta en un municipio, ustedes especifican. Nuestra empresa Avícola S.A. desea abrir un punto de suministro de nuestros productos en el centro de Bucaramanga, Santander. Bien, esa sería, teniendo en cuenta que se va a verificar su nivel de viabilidad para poder dar apertura al mismo. Bien, esa es la problemática, la identificación de esa necesidad que a través de los métodos de recolección de información vamos a analizar si es viable o no esta propuesta. Bien, ok. Una vez usted ha escrito en su video la problemática, el siguiente punto que usted va a responder es ¿qué argumentos o razones tiene para definir la muestra objeto de estudio de viabilidad? Es decir, para poder definir si crear ese nuevo punto de venta en ese municipio donde nunca se han llevado sus productos o se han ofertado u ofrecido sus productos, tienen justificación crearlo. Entonces, ¿qué argumentos o razones tiene usted para definir esa muestra objeto de estudio? Aquí es donde usted va a responder el por qué. La siguiente respuesta o pregunta que debe dar al punto número 3 es ¿qué instrumento de recolección de datos elegiría para recolectar esta información? Una cosa es definir el método de recolección de datos y otra cosa es el instrumento sobre el cual yo voy a recopilar la información. En la sesión anterior yo les expliqué la diferencia entre el método y el instrumento de evaluación. Vamos a ver entonces un poco, antes de continuar con la explicación, vamos a ver qué es población, qué es muestra y qué es un método y qué es el instrumento de evaluación. Bueno. Resulta que yo ya les había comentado anteriormente que de esa gran población vamos a enfocarnos solamente en una partecita que es mi muestra. Bien, esa muestra, población y muestra, la población objeto de este estudio es, por ejemplo, para poder escribir aquí como referencia, la población es del sector textil, como lo decía inicialmente la introducción de la evidencia. La muestra se tomó 5 empresas dedicadas a la confección y venta de ropa ubicados en el sector centro de Buenaventura. Bien, no me enfoqué en todo el sector textil, pues esta es mi población. Solo me voy a enfocar en una partecita que es, en este caso, elegí solo 5 empresas dedicadas a la confección y venta de ropa en este municipio de Buenaventura. Entonces, aquí pues ustedes pueden ver que la población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando o investigando acerca de los cuales intentamos sacar una conclusión. También esta identificación o tamaño de mi muestra depende también del presupuesto, depende también del tiempo que yo tengo para poder analizar toda la muestra. Pues obviamente el ideal es analizar toda la población, pero por tiempo, por recursos, es imposible. Por ello yo debo tomar una parte representativa de esa gran población para que a través de esos resultados de ese estudio yo pueda decir que esa población se comporta de esa manera. ¿Bien? Y la muestra, que se representa siempre estadísticamente por N minúscula, es la parte de una población que se considera representativa de la misma, de la población, para obtener resultados válidos. ¿Bien? Bueno,
Argumentos para definir la muestra objeto de estudio de viabilidad de apertura de un nuevo mercado, es decir, en este caso, de un nuevo punto de venta. Ustedes en el video van a tener que argumentar, ¿bien? Si ustedes ven la evidencia, dice que van a tener que argumentar o definir por qué razón usted va a definir esa muestra objeto de estudio. ¿Por qué esa muestra de estudio es la que es más conveniente? Para poder definir o argumentar, entonces debe tener en cuenta lo siguiente que les voy a indicar. ¿Qué es el mercado? El mercado no es una unidad homogénea. El mercado, en general, por ejemplo, Santander, el departamento de Santander, no es una unidad homogénea. ¿Por qué? Porque está compuesta por diferentes tipos de individuos con diferentes expectativas, necesidades, edades, condiciones de vida, condiciones socioeconómicas, socioculturales, diferentes percepciones, culturas, preferencias de compras, estilos de vida. Ello hace que ese mercado en general sea diferente, ¿bien? Sea heterogéneo, no sea igual, no sea homogéneo. Entonces, por ello es importante que definamos la necesidad de dividir el mercado en grupos, en subgrupos o en segmentos, ¿bien? Donde yo de ahí, de esa gran población, yo solamente me enfoque en lo que realmente me concierne de acuerdo a mi necesidad como investigador y de acuerdo al proyecto que yo deseo o pretendo definir. Es por ello importante la segmentación del mercado. ¿Qué es eso de la segmentación de mercado? Es un grupo de consumidores que tienen una característica homogénea o común para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, yo voy a vender, por ejemplo, productos light, ¿bien? Bajos en grasa. Pero para eso yo no puedo llevarle esos productos, por ejemplo, a los bebés. O ese no va a ser mi foco de concentración o mi segmento del mercado. Va a ser enfocado a las personas que tienen esa misma característica de consumir sano, de consumir productos fitness, productos light. Por ello es importante saber esa especificación de esa tasa, de ese mercado, de esa población en la que yo me voy a concentrar, enfocando todos mis esfuerzos de mercadeo, enfocando todos mis esfuerzos de publicidad, de fidelización de cliente, de mi marca para ese grupo muy específico de clientes. Es un grupo de consumidores que muestra ciertos hábitos de compra muy parecidos, que les ayudan al mercadeo para planear estrategias que le permitan responder mejor a esa satisfacción de esas necesidades. Escoger un adecuado segmento del mercado para una empresa es muy, muy importante, ya que esto se convierte en un grupo de mercado objetivo, mi muestra objetivo, al cual debe dirigir todas esas propuestas de productos y todo el conjunto de estrategias de mercadeo. Entonces aquí vemos que hay varias maneras de segmentar ese mercado. Podemos nosotros, como lo decía la introducción de esta evidencia, podemos segmentar por edad, por género, ¿bien? Por estratificación, ¿bien? Entonces, eso se conoce realmente en mercadeo como segmentación de mercado por demografía. Pero también nosotros podemos segmentar de manera geográfica. Por ejemplo, decir que voy a segmentar, mi muestra va a ser, o el enfoque de mis productos va a ser, por ejemplo, Colombia, de todo el globo terráqueo, nos vamos a enfocar geográficamente en Colombia, específicamente en el departamento de Santander, específicamente en el municipio de Bucaramanga, ¿bien? En la ciudad de Bucaramanga. ¿Bien? Esa es una segmentación geográfica. Pero también puedo hacer segmentación demográfica, en donde yo voy a decir, por ejemplo, estos jeans van enfocados a mujeres de las edades que oscilan entre los 20 y 40 años. ¿Bien? Mujeres, género femenino.
Y ciclo de vida de la familia o ingreso. Entonces, para las personas que devengan un ingreso, un salario mínimo de 1 a 3 salarios mínimos. Bien, entonces esa se llama segmentación demográfica. También hay otro tipo de segmentación de mercado que puedo llamar psicográfica, que es cuando yo segmento a través de clase social, un estilo de vida para las personas fitness, bien, es su estilo de vida, vivir, comer sano, o por sus rasgos de personalidad. Son personas que digamos, son un poco intensas de su vida, de su gimnasio, y ello pues también es un tipo psicográfico de personalidad. Conductual. Esto es, por ejemplo, ese tipo de segmentaciones, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en época de diciembre se venden mucho todo lo que son adornos navideños, ahorita Halloween está todo lo que son disfraces, dulces, por ejemplo, es conductual, es por una ocasión especial. Bien, ok, esta es, por ejemplo, segmentación por edad, los pañales, por ejemplo, dependiendo del rango de edad también puedo hacer esa segmentación, o para los bebés, por edades, bien, por edades puedo segmentar como lo ven. Segmentación psicográfica por personalidad, estilo de vida, yo me puedo enfocar solamente en este grupo de mercado, en este grupo o segmento del mercado, bien. Actitudes, actividades en las personas que les gusta la aventura, entonces, por ejemplo, de todo lo que es hobbies, pesca, por ejemplo, solamente enfocado a vender productos de pesca. Segmentación conductual en base en características del comportamiento de compra, lo que decíamos anteriormente. Y esto lo vimos en la sesión anterior. Y aquí es muy importante tener clara la diferencia entre qué es un método de recolección o técnica de recolección de datos, que ya vimos que son cuatro formas o 4 métodos. Observación, entrevista también, entre esos. Habíamos visto que eran 4, que son los que están aquí en la evidencia anterior, que son observación, entrevista, encuesta y análisis de contenido. Esos son los métodos, pero también aparte de tener métodos de recolección de datos, también tenemos los instrumentos para cada uno de esos métodos de recolección de datos. Y aquí están. Estos son los instrumentos de cada uno de esos métodos de recolección de datos. Habíamos dicho en la sesión anterior que para la observación tenemos los instrumentos de fichas, registros de anécdotas, grabaciones, fotografías. También podemos, para el caso de la técnica o el método de entrevista, realizar preguntas formuladas a través de encuestas. Y a través de la técnica o método de recolección de encuestas tenemos cuestionarios, entrevistas, etc. Veamos más detalladamente los instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Son medios materiales que empleamos como investigadores para recoger y almacenar información. Bien, son herramientas, claramente. Un instrumento, como su nombre lo indica, es una herramienta que me permite a mí recoger o recolectar esos datos que necesito de esa muestra elegida o seleccionada. Bien, y esos métodos de recolección de datos son los que comentamos, los 4 que comentamos. Y dentro de cada uno de ellos tenemos unos instrumentos de recolección de datos. Para la observación, tenemos la guía de observación, también puede otro instrumento definirse lista de chequeo de cotejo, diario de campo, registro anecdótico, matrices de análisis. En el método de encuesta tenemos los instrumentos de recolección de cuestionario, test, pruebas y escala. En el de entrevista, este método tiene como instrumento el guión o guía de entrevista. Veamos cada uno de ellos. Para el método de observación, ¿qué instrumentos tenemos en los que nos podemos apoyar para poder recopilar la información? El primer instrumento de recolección de datos en el método de observación es la guía de observación. Este instrumento consiste en listar una serie de eventos, procesos, hechos o situaciones a ser observadas. Otro instrumento es la lista de cotejo de chequeo. Lista de chequeo indica la presencia o no de un aspecto, se cumple o no se cumple, se tiene o no se tiene. Registro anecdótico es un instrumento no estructurado que permite recopilar hechos o situaciones de significancia para la investigación.
lo que haya ocurrido. Es una anécdota que puede ser una situación que puede ser importante tener en cuenta en el proceso de investigación. Diario de campo es un instrumento que no es estructurado, es cualitativo, en el que se recogen observaciones sobre acontecimientos, hechos o situaciones que se dan día a día. Por lo general se definen en un cuaderno llamado diario de campo. Y las matrices de análisis son formatos diversos que permiten el análisis de los datos contenidos bajo criterios a analizar establecidos previamente. Entonces, tenemos varios instrumentos que podemos nosotros elegir dentro del método de observación en este caso. Ahora veamos el siguiente método, que es el método de encuesta. Dentro del método de encuesta tenemos varios instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, el cuestionario, el test, la prueba y la escala. El cuestionario, ustedes muchos han tenido digamos, este instrumento, han tenido acceso a él y han creado muchos cuestionarios a lo largo de su vida. Y por ello es importante tener en cuenta que este cuestionario es un instrumento que se utiliza de forma escrita mediante un formulario o formato con una serie de preguntas previamente definidas y evitando ambigüedades con ítems, proposiciones, enunciados en un acto administrado. Obviamente se puede presentar en diferentes medios, puede ser digital, hoy día se maneja mucho digital o por correo electrónico o por enlaces en Google Forms, como por ejemplo los que hemos visto en la formación. Los tests sirven para medir diversas facultades intelectuales del individuo, usados en forma frecuente en el campo de la psicología. Bien, entonces en este caso pues no nos aplica. Las pruebas son instrumentos vinculados a estimaciones sobre desempeño, rendimiento y ejecución. Existen pruebas objetivas o de ensayo, de redacción, orales, prácticas, prueba mixta y prueba grupal. Y las escalas permiten ubicar la respuesta en el valor de escala que mejor represente el objeto de medición. No existen respuestas correctas e incorrectas. Simplemente se define un rango y si sobre ese rango está la respuesta, pues es una escala estandarizada. El método de entrevista tiene el instrumento de recolección, que es la guía de entrevista. La guía de entrevista se hace efectiva a partir de un guión. Ustedes saben que un guión es lo que yo tengo prediseñado para saber qué voy a decir. Por ejemplo, para este video es muy bueno que ustedes previamente definan o redacten un guión, donde usted sabe que los puntos que debe definir en su speech, en su argumentación, en su video, debe tener ciertos puntos. Y para que no se le quede ninguno por fuera a abordar, pues lo importante es que usted haga un guión donde diga tal cual lo que está ahí y no se le quede nada por fuera. Es decir, planeas lo que vas a decir. Este guión consiste en un formato que generalmente contiene información sobre la fecha, la hora, el lugar, identificación del entrevistado, el tema que se va a abordar en esa entrevista, las interrogaciones o las preguntas que se van a plantear, con en un espacio donde yo pueda tomar nota de la respuesta del entrevistado. Esta evidencia va a ser evaluada a través de los siguientes criterios. Que el aprendiz defina la empresa agrícola con el nombre y la actividad económica de la empresa, que defina en ese video la localización elegida y el vestuario usado, si son apropiados, para que ésta sea dirigida a personal táctico, es decir, a personal jefes de cada uno de los procesos de una empresa agropecuaria. Y aquí es importante aclarar qué es personal táctico. La empresa es una pirámide. En la cúspide de la pirámide están los mandos altos, digamos la gerencia de la empresa, la junta de socios. Ese es el personal estratégico, ¿bien? Y el táctico son los mandos medios, los jefes de proceso. Y el operacional, el personal operacional en la pirámide, que es la base de la pirámide, es el personal operativo, el que ejecuta las actividades, ¿bien? Para que lo tengamos en cuenta la diferencia. Se presenta de manera formal y describe las problemáticas introductorias de manera que el usuario receptor comprende la situación. Sigue un hilo conductor que evidencia la elaboración previa de un guión y un seguimiento. Miren que
que es la misma evidencia nos está solicitando en su instrumento de evaluación que usted previamente diseñe o rediseñe un guión que aborde lo que en la evidencia anterior les mostré de lo que debe tener el video. Sustenta la elección de la muestra, por qué eligió esa muestra, y el instrumento de recolección a utilizar con argumentos sólidos. No es que yo escogí esta muestra porque sí, no, debe argumentar el por qué elegiste esa muestra para ese producto. Bien, les di hoy varias herramientas o instrumentos para poder ustedes tener como referencia para poder tener una buena elección y sustentación de esa muestra. Tomen esas herramientas para poder sustentar esa elección de esa muestra y de ese instrumento de evaluación. La duración del video debe ser mínimo de 5 minutos. No voy a exigir que sea mínimo de 5 minutos y que no exceda los 5 minutos. Usted puede excederse, pero mínimo el video debe ser de 5 minutos. Es decir, no es un video que son hola y se acabó. No, es un video que es estructurado, como lo acaban de ver anteriormente. Mire que nos está diciendo que tenga buena iluminación, que tenga buena claridad de audio, es una edición básica. No voy a pedir que esté editado el video, obviamente no estamos estudiando para ello, pero sí que se vea muy bien su cara, que esté presentado formalmente, pues es uno de los requisitos para esta evidencia. Les voy a nuevamente mostrar el pantallazo. Este es importantísimo, esta evidencia y este pantallazo, porque aquí está consolidada la información que se necesita desarrollar para esta evidencia. Bien, les agradezco por favor tomarle pantallazo y publicar en el grupo de cada una de las fichas. Sus líderes, por favor, me pueden colaborar. Me confirman, por favor, si ya lo hicieron. Sí, señora, ya se publicó y los de las anteriores evidencias yo también los publiqué. Anterior evidencia, pero la primera que explicaste. Gracias, Byron, muy amable. Daisy. Sí, señora, ya la compartí el grupo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces les voy a mostrar aquí un video fundamental para finalizar esta importante temática. Un momento, por favor me confirman al inicio del video si lo están viendo y escuchando bien. En procesos estadísticos. Cuando se quiere conocer la fruta usada en una bebida, no haría falta beberla toda. Con un pequeño sorbo puede intuir el componente principal de la totalidad del líquido. Asimismo, funciona el muestreo. Indagando con un grupo significativo de personas, se puede prever los resultados aproximados que se alcanzan si se trabaja con toda la población a la que pertenecen. La definición de la muestra no siempre es un proceso de tanteo ni estimación empírica. Existen metodologías y buenas prácticas que permiten de forma anticipada y consciente determinar si la muestra es suficiente para alcanzar resultados realistas. Los siguientes son algunos de los métodos utilizados. Muestreo aleatorio simple. Más. Se utiliza cuando todos los individuos dentro de una población tienen el mismo valor y por lo tanto la misma posibilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si quiero conocer la edad promedio de las personas de una ciudad, cualquier persona tiene el mismo valor dentro del conjunto. Muestreo aleatorio estratificado. MAE. Tiene aplicación cuando dentro de la población existen subgrupos, por lo que se busca que la muestra comprenda individuos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si se quiere conocer las preferencias de los estudiantes de un colegio por cada grado escolar. Muestreo sistemático MS. A diferencia de los anteriores, en este se diseña un patrón a partir de una lista que compone a los individuos. Así se eligen cumpliendo con dicho patrón. Por ejemplo, se enumeran todos los individuos y se define un intervalo para que cada 5 individuos se elija uno. Muestreo no probabilístico. En el sistema, la selección no obedece al azar o a algún patrón determinado, sino que el investigador es quien elige a los individuos de forma consciente. Al ser un sistema subjetivo, sus resultados son más cuestionables, por lo que no se recomienda proyectar los resultados a una población mayor. Muy bien. Ya con esto que acabamos de ver, estimados aprendices, pienso que nos queda mucho más claro la actividad, la segunda actividad y pues obviamente la explicación de la primera fue de manera clara.
¿Me confirman, por favor, alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Cómo les pareció la temática de estadística? ¿Les gustó la estadística? De mi parte, no, instructora, no tengo preguntas. Los demás, Lorena, Interesante ¿cómo te pareció? Dime. Pues estuvo muy bien, muy chévere, ya tenía un poco de conocimiento, ya que pues en el colegio en el que estudié, pues la profesora que teníamos era muy buena, entonces como en la parte del proyecto de grado, pues tuve la oportunidad ya de conocer eso. Perfecto, muy bien. Entonces alimentaste ese conocimiento previo con los conocimientos de hoy. Perfecto. Luis, ¿cómo te fue? Buenas noches, instructora y compañeros. Pues muy clara la explicación. De pronto una dudita, nosotros en el grupo de nosotros somos 7, ¿no hay problema en que los 7 hagamos la evidencia o nos dividimos en 2 grupos? No, si tu grupo es ese y están trabajando las evidencias cuando son grupales ese sería el grupo a desarrollar. Deben tener en cuenta que todos deben hablar en el video y todos se deben ver en el video. Tengan en cuenta eso. Y cuando suban el video, recuerden que deben crear una hoja de Word. La primera es la portada, donde está la relación de todos los aprendices que hacen parte de esa evidencia. Y en la siguiente hoja está el enlace de la grabación del video. ¿Bien? Eso para que lo tenga presente para esta segunda audiencia. Gracias, instructora. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional antes del cierre? Por favor, me hacen saber. Las personas que deseen preguntarme algo se pueden quedar, las demás se pueden retirar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la participación en esta invitación a esta sesión. Un abracito para todos, cuídense mucho y que Diosito los bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.